Hola, buenos días. Hola doctora, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. A nombre de la Asociación Médica, agradecemos a todos su presencia y el tema del día de hoy
es Enfermedades Respiratorias y su Prevención, la cual va a ser dada por el doctor Sergio Armando Calderón Campanas, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, internista por el Instituto de la Nutrición Salvador Subirán y es médico del staff del Centro Médico ABC. Doctor, si está listo, puede iniciar, por favor. No se escucha, no sé si Realmente pueden aumentar son volumen. excelentes en temas de prevención y que una de las cosas que creo que en los últimos 5 años cambió mucho nuestra forma de pensar, sobre todo por el tema de infección por SARS-CoV-2, es eso, acercarnos a ustedes que en su práctica médica diaria puedan incluir algunos temas de prevención con sus pacientes y de esta forma alcanzar uno de los objetivos que creo que nos ha costado mucho trabajo en ciertos grupos de pacientes, ¿no? Es la declaración de transparencia y quisiera yo empezar con esto porque definitivamente cuando vimos este tipo de información publicada en muchos papers alrededor del mundo, donde vean qué interesante todo lo que trajo la pandemia, 80 millones de niños perdieron la oportunidad de completar sus esquemas de inmunizaciones a través del mundo y donde empezamos a ver cómo surgían algunas enfermedades que prácticamente ya eran consideradas erradicadas en algunas regiones del mundo, ¿no? Y que empezamos a ver que esto se sumó también a todos esos movimientos antivacunas, a todas esas corrientes donde, pues obviamente nos ha costado mucho llegar, sobre todo cuando se trata de cosas generacionales, cuando se trata de creencias en algunas regiones del mundo, y empezamos a ver que se empieza a perder la batalla en estos escenarios y en todas estas enfermedades que son prevenidas por vacunación y empezamos a ver también cómo se empiezan a presentar muchas complicaciones que no veíamos desde hace tiempo y que están generando mucha discapacidad en algunas poblaciones claves como tal, ¿no? Quisimos traer también esta imagen que a mí me gusta bastante, donde se ha tratado de esquematizar a través del tiempo todos esos esquemas de vacunación a través del tiempo y que nos invitan a hacer conciencia, a lo mejor tomarnos 5, 10, 15 minutos en la consulta como parte del abordaje integral del paciente que acude a valoración por cualquier enfermedad, ¿no? Y empezar a ver que preguntarles a los pacientes sobre sus esquemas de vacunación se está volviendo cada vez más importante, sobre todo en aquellos pacientes que se consideran vulnerables para ciertas enfermedades o ciertas infecciones que son prevenibles por vacunación. Y aquí es bien importante aterrizar esto porque, pues lamentablemente, empezamos a ver que esos pacientes están regresando con complicaciones que pudieron haber sido prevenibles, aquellos pacientes que están generando mucha morbimortalidad en los servicios de urgencias y las terapias intensivas, y que obviamente ustedes son parte importante de esta prevención en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, aquí se vuelve también muy, muy importante hablar de la vacunación en el adulto y todos aquellas metas que nos estamos planteando, los médicos que vemos, pacientes con comorbilidades, pacientes que ya vienen con algunos diagnósticos muy particulares y donde obviamente estos puntos los queremos aterrizar siempre con todos los profesionales de la salud, ¿no? Donde es muy importante completar esquemas de vacunación. Sabemos que muchos de los que recibimos algunas vacunas a edades tempranas de la vida vamos a perder la inmunidad. Los estudios clínicos, por ejemplo, son muy claros, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con antecedentes de vacuna por hepatitis B, que los recibimos como parte del esquema de la vacuna hexavalente y donde alrededor de 20, 25 años, cuando hacemos anticuerpos contra el antígeno de superficie, alrededor del 30 y 40% de la población va a perder la inmunidad. La exposición a infecciones prevenibles por vacunación, también obviamente hacer conciencia en los trabajadores de la salud, aquellas todas ocupaciones que conllevan un riesgo incrementado de tener alguna infección, las complicaciones, que creo que cuando uno platica con los pacientes sobre complicaciones y todas aquellas cosas que pueden llevar al paciente a tener un desenlace fatal, obviamente estamos empezando a ver cómo se invierte
la pirámide poblacional y que muchos de nuestros pacientes en los próximos años van a ser pacientes mayores de 50 años y un gran porcentaje de ellos van a tener enfermedades crónicas. Hablando de transmisibilidad, seguramente ustedes también recordarán todo sobre efecto rebaño, pacientes inmunocomprometidos. Ahora, por ejemplo, que están saliendo publicaciones sobre cómo en países de primer mundo está haciendo mucho auge temas de trasplantes, algunos pacientes que están recibiendo nuevos inmunomoduladores, nuevas terapias blancos para pacientes hematoncológicos y todos aquellos pacientes también que tienen un entorno pues un bastante complejo, ¿no? Entonces también hacer mucho énfasis en aquellos cuidadores o aquellos pacientes que conviven muy de cerca con pacientes inmunodeprimidos y el desarrollo de nuevas vacunas, ¿no? Que creo que esto nos ha también costado mucho sobre todo con pacientes que luego nos hacen interrogantes del por qué se desarrolla una vacuna tan rápido, que creo que eso es bien interesante, ¿no? Lo vimos ahora con COVID, cómo se cuestionó, cómo empezó a evolucionar el desarrollo de nuevas vacunas y muchos de los pacientes nos preguntan que cómo puede ser posible que se desarrolle en tan poco tiempo una nueva tecnología. Y creo que eso definitivamente es algo que tenemos que aterrizar con los pacientes, empezar a educarlos y empezar a ver que todo está cambiando y que ahora, gracias a los avances de la tecnología y el temas de investigación, podemos tener nuevas herramientas que nos permitan salvar vidas a escalas mucho mayores, ¿no? Y aquí es bien importante porque vean, por ejemplo, todos aquellos adultos que pudieran tener alguna enfermedad prevenible por vacunación, pues obviamente sería el mundo ideal donde empezaríamos a ver cómo tenemos una tasa reducida o una disminución bastante importante en el tema de enfermedades prevenibles por vacunación, ¿no? Sabemos que los niños, definitivamente, como se hace un seguimiento mucho más estrecho de sus consultas, sabemos que muchos de los pediatras obviamente están siempre al día, tratando de ofrecer lo mejor a los pacientes y que eso, a final de cuentas, tenemos desenlaces bastante buenos en temas de seguimiento y presentación de enfermedades, ¿no? Y aquí es importante también porque vean, por ejemplo, a principios del 2015, donde empezamos a ver en algunas regiones del mundo cómo se presentaban casos de enfermedades que antes era muy difícil verlas, ¿no? Como por ejemplo este paper que presentaron en el 2015, donde hubo un brote de tosferina en algunas regiones de España y donde hubo mucho interés porque lo que se empezó a ver es que las embarazadas dejaban de acudir a sus consultas prenatales, empezábamos a ver también que había mucha resistencia por estas mujeres vacunarse y donde, por ejemplo, la tosferina tiene un índice de transmisión bastante alto, no como el sarampión, pero sí un poco bastante alto y obviamente eso le confería mortalidad tanto a la embarazada como al producto. Entonces, es bien importante aquí porque justamente estas enseñanzas nos han llevado a entender del por qué luego empezamos a ver complicaciones que pueden ser bastante serias en algunos pacientes, ¿no? Y también recordar que creo que ahorita que va a empezar, bueno, que ya empezó el otoño y va a empezar el invierno, que muchos de nuestros pacientes pueden llegar a los servicios de urgencia, a la consulta, con una combinación de infecciones que pueden generarle una tasa bastante considerable de mortalidad, ¿no? Por ejemplo, empezamos a ver en algunos estudios que hay combinaciones de pacientes que llegan a urgencias con influenza, virus incisional respiratorio, que ahora ya vamos a tener en algunas regiones del mundo ya está aprobada la vacuna de virus incisional respiratorio, los rinovirus como una causa importante de resfriado común, influenza B, que sabemos que es más indolente, pero aún así nos genera problemas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, y otros virus, ¿no? Que a veces se vuelve difícil porque el paciente quiere un diagnóstico exacto. Muchas de las veces no podemos dárselo porque a pesar de que tenemos paneles respiratorios con más de 20 patógenos respiratorios, a veces no se logra como tal detectar una causa de infección en muchos de esos pacientes y nos tenemos que guiar por un manejo sintomático y también hacer que los pacientes estén en contacto con nosotros de manera estrecha, ¿no? Entonces, afortunadamente han empezado a aparecer nuevas terapias blanco para este tipo de enfermedades, donde aquí lo interesante es que empecemos a ver que conforme pasa el tiempo, ojalá podamos tener más herramientas para empezar a combatir estas enfermedades, sobre todo en algunas poblaciones que puedan ser vulnerables. ¿Por qué también es importante la vacunación? Y esto también lo queremos traer a colación y este esquema nos gusta mucho explicarlo porque vean, un paciente que está vacunado, sabemos que antes de que llegue con nosotros, muchos de esos pacientes seguramente ya van a
tener un contacto con algún médico de primer nivel. Y aquí se vuelve muy importante porque vean, en este esquema les ejemplificamos a aquellos pacientes que no están vacunados, que seguramente llegarán con datos de alguna infección de vía respiratoria o alguna enfermedad que los haga estar con algún médico de primer contacto. Y seguramente ese paciente tendrá 80% de probabilidades en nuestro país de que le receten algún antibiótico, ¿no? Como causa tal vez de un dolor de garganta, falta de aire o de alguna otra sintomatología que no es bien explorada y abordada. Seguramente ese paciente va a tener alguna probabilidad de que no tenga mejoría de los síntomas y va a ser expuesto a un segundo antibiótico. Entonces aquí se vuelve también muy importante porque vean, va muy de la mano todos aquellos pacientes que estén inmunizados con la exposición a antibióticos y por ende con la resistencia antimicrobiana. Y vean, aquí les vamos a ejemplificar lo contrario. Del lado derecho tenemos aquellos pacientes que son inmunizados. Obviamente, esos pacientes van a tener una inmunotolerancia mucho mayor. Será pacientes seguramente que tengan efectos un poquito más nobles y seguramente esos pacientes van a recibir algún antiinflamatorio no esteroideo, van a recibir un tratamiento un poquito más, digamos, noble y seguramente también vamos a tener una tasa de presentación mucho más baja, ¿no? Por ende, si tenemos una tasa de presentación más baja, vamos a tener a un paciente o a varios pacientes que se expongan menos antimicrobianos y por ende vamos a tener también mucho más marcada una reducción de la exposición de antibióticos y va muy de la mano también con el tema de la resistencia antimicrobiana. Entonces, fíjense cómo también podemos tener impacto bastante significativo en otras áreas y que van alrededor de la vacunación o que gire alrededor de la vacunación. Entonces, esto es bien importante porque todos los que estamos acá empezamos a ver que la resistencia antimicrobiana juega un papel muy importante en la tasa de mortalidad en aquellos pacientes que se ingresan al hospital y donde sabemos que algún paciente que tenga una infección por algún germen multidrogo resistente tiene 80% de tener un desenlace fatal como parte de su evolución clínica, ¿no? Y vean, estas tablas, aunque son viejitas, también las queremos traer a colación. Comparación entre enfermedades prevenibles por vacunación y la tasa de disminución de presentación. Es muy evidente cómo hay una disminución tan marcada cuando inmunizamos a nuestros pacientes. Y justamente este es el mensaje que queremos traer con ustedes, ¿no? Que es importante tener en mente el tema de la inmunización a gran escala y para diferentes enfermedades que son prevenibles por vacunación para tratar de hacer un impacto en el tema del seguimiento con nuestros pacientes, ¿no? Y vean también esto que vamos avanzando conforme el tiempo, conforme se han establecido programas de vacunación en el mundo, pues obviamente tenemos una reducción muy marcada del número de muertes, del número de presentaciones. Yo creo que en México era una de las cosas que nos captábamos, que éramos excelentes en temas de vacunación, teníamos unos de los mejores programas de vacunación. Lamentablemente hemos tenido desabasto de muchos de los biológicos y eso nos ha permitido retrasarnos y que nuestros niños y adultos empiezan a tener esquemas bastante incompletos, ¿no? Vean, estas son las recomendaciones de la CDC para el año 2023, donde es bien importante porque ellos siempre categorizan a los pacientes de acuerdo a edad, de acuerdo a factores de riesgo, de acuerdo a la región geográfica donde se haga la recomendación. Y es importante porque aquí están incluidas más de 10 vacunas y que obviamente se tienen que generalizar y se tienen que individualizar de acuerdo a las características de la población y de acuerdo a las características de los pacientes que nosotros estemos viendo en la consulta, ¿no? Y aún así tenemos también un esquema para pacientes con comorbilidades o pacientes que estén inmunosuprimidos, donde aquí el mensaje siempre es importante porque tenemos que tener mucho cuidado con las vacunas de virus vivos atenuados, sobre todo en aquellos pacientes que debutan con una infección por VIH, aquellos pacientes que tienen un inmunocompromiso moderado a severo, donde hay que tener mucho cuidado con la utilidad de este tipo de vacunas. Afortunadamente ya tenemos pocas vacunas con esta tecnología y han empezado a aparecer otras tecnologías que empiezan a sustituir a estas últimas y donde es bien interesante porque las nuevas tecnologías que tenemos para pacientes con inmunocompromiso moderado o severo nos tienen una tasa de eficacia arriba del 80-90% dependiendo de cada biológico y donde obviamente nosotros podemos ofrecer una tasa de protección bastante buena para este tipo de pacientes con muy poca probabilidad de tener algún efecto adverso serio o algún efecto adverso sistémico, ¿no? Que es lo que más le temen y que es lo que luego preguntan los pacientes en la consulta cuando hablamos de tema de inmunizaciones. Ahora, ¿qué hay en nuestro país? Esta es la cartilla o
que se utiliza en seguridad pública, donde tenemos obviamente dos grupos importantes, pacientes entre el 20 y 59 años y pacientes mayores de 60 años. Obviamente esto ha cambiado, se trata de ir algo a la par del CDC y donde, por ejemplo, de los grandes cambios que vemos en el último año es que ya la vacuna de neumococo está recomendada por el CDC y la Organización Europea de Medicamentos para pacientes mayores de 50 años sanos o con alguna comorbilidad, que más adelante vamos a tocar esa parte, pero creo que aquí es bien interesante porque de los esquemas actuales que tenemos en América Latina y en México, luego es un nicho muy importante porque no se completa adecuadamente el esquema de vacunación, quedan pacientes con esquemas de vacunaciones incompletos, pacientes luego que no acuden a las dosis complementarias. Vamos a hablar ahorita también del tema de los genotipos, que se vuelve algo bastante interesante al momento de abordar y que afortunadamente tenemos ya nuevas herramientas que inclusive ya están aprobadas en México y que se va a volver algo bastante interesante, sobre todo en aquellos pacientes que llegan con infecciones de vía aéreas de repetición y que se sobreinfectan, hacen otitis medias agudas, aquellos pacientes que tienen rinosinusitis y hacen también cuadros bacterianos asociados como tal, ¿no? Vamos a hablar particularmente de dos esquemas o dos vacunas que creo que ahora en temas de que está empezando el invierno se va a volver muy interesante porque definitivamente son las causas que traen al paciente al servicio de urgencias y en algunos casos son pacientes que requieren hospitalización, sobre todo aquellos pacientes que tienen complicaciones o que tienen comorbilidades crónicas, ¿no? Empezamos hablando primero de Streptococcus pneumoniae. Yo creo que aquí no les voy a decir nada nuevo, lo único recordar más de 100 genotipos actualmente descubiertos en el mundo que pueden causar infecciones invasivas. Sobre todo lo que nos preocupa es algo que en la literatura se describe como síndrome de Austria, que es una combinación de endocarditis, una combinación de neumonía e infección en el sistema nervioso central que confiere una mortalidad per se del 70% si el paciente llega con esta presentación de enfermedad invasiva por neumococo, ¿no? Otra de las cosas que nos ha costado trabajo son aquellos pacientes que se consideran reservorios y que están asintomáticos y que luego esos pacientes acuden, por ejemplo, al otorrino, tienen cirugías de repetición, de senos paranasales, tienen algún otro tipo de cirugía. Y luego insistimos mucho con nuestros colegas otorrinos que es bien importante en ese tipo de pacientes hacer un abordaje un poquito más extenso, mandar cultivos, pedir específicamente que se siembren esos cultivos para buscar neumococo, que el medio ideal es un agar chocolate, porque es un agar muy enriquecido y que los químicos que estén en el laboratorio nos puedan ayudar específicamente a buscar los estreptococos, porque luego se vuelve un tema muy complejo, son gérmenes muy fastidiosos, mueren con mucha facilidad. Entonces es bien importante hacer mucho énfasis con los químicos que estamos buscando este tipo de bacterias en los cultivos, ¿no? Hablando de transmisión, también considerar que la gran mayoría, si no es que el 100% se transmite a través de gotitas o a través de contacto estrecho y obviamente podemos tener muchas presentaciones, ¿no? En aquellos que puedan tener contactos y que colonice la nasofaringe o que ya estén colonizados en la nasofaringe por neumococo, podemos tener dos grandes presentaciones, ¿no? Si tenemos alguna infección local, los pacientes van a llegar con alguna afección de vía aérea alta, otitis media, sinusitis. Si vemos que esos pacientes aspiran o neumococo alcanza a llegar a la vía aérea, podemos tener presentaciones de neumonías. Esas neumonías seguramente tendrán un derrame paraneumónico y un gran porcentaje de esos pacientes va a ser un empiema como una complicación. Acuérdense que neumococo es la causa principal de un derrame complicado. Empezamos a ver que esos pacientes luego requieren drenajes, algunos requieren decorticación, algunos otros pacientes requieren varios días de cuidados intensivos cuando se presentan este tipo de complicaciones. Y también vamos a ver ya ahora con el tema de la inmunosupresión que muchos de estos pacientes seguramente también llegarán con una septicemia, llegarán con neumococo aislados en el torrente sanguíneos, que obviamente al tener este tipo de presentaciones el paciente va a empezar a tener algunas otras complicaciones, ¿no? Podemos tener invasión de meninges, podemos tener inclusive que no es muy frecuente, pero lo empezamos a ver ya más,
artritis, osteomielitis. Y una de las cosas que luego también es importante ver, sobre todo en aquellos pacientes hepatópatas y que lleguen con infecciones o con peritonitis bacterianas espontáneas, siempre es bien importante tener en cuenta que neumococo está dentro del top 3. Después de bacilos gram negativos, cocos gram positivos que vienen del tubo digestivo, neumococo es la tercera causa de infección peritoneal en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, imagínense en estos pacientes que se puedan considerar inmunosuprimidos, pues obviamente ofrecer las nuevas herramientas que tenemos para evitar este tipo de presentaciones en aquellos pacientes que tienen antecedentes de alcoholismo, que tienen antecedentes de alguna hepatopatía, de alguna otra etiología. Es importante considerar neumococo como una de las causas importantes a considerar, ¿no? Ahora, si aterrizamos esta información y empezamos a ver que esos pacientes seguramente si llegan al hospital con alguna complicación, vean aquí importante en los estudios clínicos hasta el 12, el 13% de mortalidad. Obviamente, ustedes van a decir, no, pues no es tanto, 12 a 13% la mortalidad, pero eso súmenlo a las características y comorbilidades de los pacientes que les van a generar un porcentaje extra de temas de mortalidad. Entonces, los ensayos clínicos no han sido concluyentes en cuanto a cómo se deben de categorizar de acuerdo a las comorbilidades, pero sí sabemos cuánto se puede sumar de porcentaje de mortalidad en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Y vean, esta gráfica que presentaron ahora en la revista de infectología en Estados Unidos, donde hace algo que ya sabíamos, definitivamente sigue habiendo un impacto muy importante en mortalidad, sobre todo en extremos de la vida, pacientes menores de 5 años, pacientes mayores de 60 años y ahora justamente que les comentaba en este cambio que hizo el CICI para la recomendación de vacuna de neumococo, donde empezamos a ver que muchos de los pacientes que llegan a hospitalizarse son pacientes mayores de 50 años y es por eso que se redujo la indicación. Antes estaba indicada para pacientes mayores de 60 años, ahora actualmente ya no. Sabemos que todos los pacientes mayores de 50 años tengan o no tengan comorbilidades, es importante que empiecen a recibir sus primeras dosis de vacuna de neumococo en estas condiciones, ¿no? Y tenemos también muy buena data de cuáles son los factores de riesgo que pudieran hacer que el paciente se complique y llegue a un servicio de urgencias. Vean de todo lo que vemos normalmente en la consulta y cómo está creciendo, también como por ejemplo el tema de la diabetes, somos el top 5 en el mundo de números de casos nuevos de incidencia y prevalencia de diabetes en el mundo, pacientes ahora con el tema de los vapes, sobre todo en gente joven, donde empezamos a ver también un daño pulmonar ya desde etapas más tempranas de la vida, pacientes con cardiopatías crónicas, tumores sólidos y tumores hematológicos, donde también estamos viendo ya presentación a edades más tempranas, y los pacientes que tienen una deficiencia, una inmunodeficiencia secundaria, como los pacientes que viven con VIH, que también, si bien no somos en el mundo un top 10, pero empezamos a ver que ya aproximadamente se diagnostican entre 10 y 15 pacientes en el sector público con VIH y donde obviamente seguramente si no hay más estrategias que vayan dirigidas a temas de prevención en esta enfermedad, vamos a empezar a ver mucho más enfermedades y por ende más complicaciones que puedan estar asociadas a esta enfermedad y que se pueda volver de alguna forma algo complejo el tratamiento, ¿no? Sobre todo si son aquellos pacientes que no están tan apegados al tratamiento, son aquellos pacientes que frecuentemente están interrumpiendo su manejo. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Les vamos a presentar las dos herramientas más importantes para el tema de prevención de neumococo. Actualmente en México tenemos la presentación de polisacáridos que incluye los 23 genotipos, digamos, más prevalentes o que se consideraban más prevalentes. Actualmente ha habido brotes, por ejemplo, en Puebla, en algunas regiones del sureste de México, donde el genotipo que más se ha visto involucrado es el 15F. No tenemos una vacuna contra el genotipo 15F, pero empezamos a ver que con las nuevas tecnologías, sobre todo de las capsulares, que ahorita les vamos a presentar, empezamos a ver un tema de inmunidad cruzada con este tipo de genotipos, ¿no? ¿Cuál es la tecnología de las vacunas de polisacáridos? Pues aquí lo más importante de temas de neumococo, que es el polisacárido, que es, digamos, la partícula que está considerada más importante hablando de tema de inmunogenicidad y que eso es lo que van a reconocer aquellas células presentadoras de antígenos para desencadenar una respuesta inmunitaria, ¿no? ¿Cuál es el tema de las vacunas de polisacáridos que interactúan más con el linfocito B?
Y eso se vuelve un problema porque sabemos que cuando un antígeno interactúa específicamente con una célula, pudiera hacerse la inmunidad un poquito menos selectiva, menos robusta, es un poco más retardada y de esa forma este tipo de vacunas requieren boosters cada cierto tiempo. Y esto se vuelve aquí muy interesante porque cuando salió la vacuna en 1983, pues obviamente empezamos a tener este tipo de información y decíamos, pues qué bueno que tenemos estas herramientas, ¿no? 88% de prevención para enfermedades invasivas, teníamos 8% de reacción cruzada para otros genotipos, era una vacuna de, bueno, sigue siendo una vacuna de bajo costo, pero lo único que empezábamos a ver y que poníamos peros es que el linfocito T no se veía tan involucrado en la respuesta inmune, ¿no? Y esto sí obviamente nos preocupa porque pues obviamente nos trae a colación de que pudiera ser una vacuna que pudiera generar pérdida de inmunidad a ciertos años, ¿no? Y justamente se vieron en los estudios clínicos, a los 3 o 5 años había pérdida de la inmunidad. Teníamos mala respuesta, sobre todo en niños, en pacientes con algunas enfermedades que les confieran inmunosupresión, en pacientes adultos mayores por el tema del inmunofitness. Ahora desde hace como 6, 7 años el tema del inmunofitness está bastante en boga y donde obviamente las vacunas y nuevas tecnologías que han aparecido es justamente para evitar y ayudar a estos pacientes que tienen un declive de la inmunidad conforme pasan los años, ¿no? Y empezamos a ver también que no tiene un efecto en aquellos portadores asintomáticos, que lo hablamos al principio justamente por este escenario, ¿no? A pesar de que esos pacientes no tendrán síntomas o cuadros clínicos, son transmisores de la enfermedad, ¿no? Esta es la eficacia a través del tiempo de la vacuna de polisacáridos. Vean, bastante buena para enfermedad invasiva, bastante buena para neumonía y bacteremia, para neumonía sin bacteremia y obviamente también teníamos un impacto bastante significativo en temas de mortalidad. Pero pues obviamente conforme fue apareciendo nuevas tecnologías, fueron apareciendo nuevas cosas, queríamos más. Y aquí fue cuando apareció la vacuna conjugada, que definitivamente cambió la pauta de lo que queríamos. El único tema es que incluyeron una pequeña cantidad de genotipos, pero ahora con las nuevas aprobaciones vamos a hablar de qué es lo que ha cambiado, ¿no? A diferencia de otras vacunas, el tema de la tecnología con conjugado gira alrededor de generar una respuesta mucho más marcada y que el paciente pueda tener un reconocimiento más temprano y por ende menor tasa de complicaciones, hablando de temas de enfermedad invasiva, de bacteremia, meningitis y algunas otras complicaciones que pueden generar temas de mortalidad en este tipo de pacientes. Ahora, obviamente cuando salió esta vacuna se incluyeron en ese momento los genotipos que para gusto de los que hicieron el estudio eran los genotipos más prevalentes, ¿no? Y vean, a diferencia, por ejemplo, de la vacuna de polisacáridos, se agrega al polisacárido una proteína transportadora, que eso es lo que le da el nombre de una vacuna conjugada. Pero vean la interacción tan importante que tiene con la inmunidad. Si se recuerdan, en las diapositivas anteriores veamos cómo nada más era el linfocito B, ahora tenemos una interacción mucho más marcada con el linfocito T. Y esto es lo que se quiere de las vacunas, que puedan interactuar con las células presentadoras de antígeno mucho más, estimular tanto el linfocito T como el linfocito B para tener una respuesta inmunogénica mucho más alta y por ende una tasa de éxito pues bastante alta, ¿no? Y empezamos a ver que la liberación de células plasmáticas, las células neutralizantes, hay una mayor presentación también de células de memoria y esto a través del tiempo ha sido importante porque nos ha permitido ver cómo este tipo de vacunas no requieren un booster. A lo mejor, y ahorita vamos a hablar del esquema que se sigue actualmente en nuestro país y en muchos otros países, donde tenemos una combinación de varias vacunas, pero justamente se volvió una herramienta bastante poderosa, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos y adultos mayores, cosa que no veíamos con el primer biológico que apareció. Ahora sí tenemos una reducción de los pacientes que son portadores, o sea, sabemos que los pacientes que son portadores y reciben esta vacuna pueden depurar de forma más considerable la infección por neumococo y algo que siempre buscamos en temas de biológicos es que tenemos un efecto rebaño, que eso se vuelve muy interesante para hablar de temas de incidencia y presentación de todas las enfermedades, ¿no? ¿Cuál es el único problema que le vemos? Porque eso ya cambió.
que tienen muy pocos genotipos, pero ahorita vamos a hablar justamente de la actualización, ¿no? De esta vacuna. Ahora, este fue el estudio que cambió el paradigma de la neumonía, fue el estudio CAPITA, y se vuelve muy interesante porque fue un poco de los estudios que fue un ensayo clínico aleatorizado, fue multicéntrico, donde justamente el objetivo primario era prevención de neumonía, mortalidad asociada a neumococo y que pudiera ser prevenida por alguna vacuna conjugada. Y esto es muy interesante porque los datos que se empezaron a obtener fueron datos que cambió mucho la perspectiva, sobre todo de aquellos pacientes que recibirnos con alguna complicación en el servicio de urgencia se volvía un tema bastante complejo, ¿no? Y vean, hablando del tema, los análisis interinos, todo aquello que va per protocolo, donde obviamente comparado con placebo empezamos a ver en todos los brazos una diferencia estadísticamente significativa y que esto fue algo que empezamos a adoptar, que empezamos a ver que ofrecerles este tipo de herramientas a pacientes mayores de 65, a niños menores de 5 años, se volvió algo muy importante en el seguimiento y como parte de la consulta rutinaria en este tipo de pacientes, ¿no? No solamente en los pacientes con enfermedades crónicas, no solamente en los pacientes que saben inmunosuprimidos, no solamente en los pacientes que tenían un factor de riesgo importante, sino en la población general, que creo que eso es muy importante, ¿no? Y empezamos a ver, por ejemplo, cómo con la introducción de la vacuna conjugada 13 en poblaciones clave, como son los niños, por ejemplo, en estos seguimientos a largo plazo, vean cómo hay una reducción muy marcada en el número de presentaciones. En 2010, que en Estados Unidos se incluyó como parte del esquema en niños, empezamos a ver una reducción a través del tiempo, ¿no? Y justo eso es lo que queremos, actualmente ver un niño. Recuerden que la complicación más seria o más importante en población pediátrica es sordera. Y va muy acompañada también, por ejemplo, de los pacientes con infecciones por meningococo, aquellos pacientes que tienen también infecciones por tuberculosis, sobre todo tuberculosis, subvariedad tuberculosis, donde una de las complicaciones que vemos con mayor frecuencia son daño al octavo par craneal, ¿no? Como una de las complicaciones de meningismo. Ahora empezamos a ver también en la población adulta, como con la introducción de esta vacuna en algunas poblaciones claves, pacientes mayores de 18 años con inmunocompromiso, niños que ya habíamos comentado, pacientes mayores de 65 años también con sanos o sin comorbilidades, empezamos a ver una reducción en la presentación de número de casos, ¿no? Y esta es la información que luego nos da gusto compartir con ustedes que están al día con lo que está sucediendo en muchas áreas de la medicina, que justamente esto ha evolucionado y ha cambiado a través del tiempo, ¿no? También tenemos efectos indirectos, obviamente vacunar a pacientes mayores de 60 años o 65, tenemos efectos indirectos, sobre todo con aquellas poblaciones que conviven directamente con pacientes vacunados y vean cómo también ha cambiado a través del tiempo en aquellos pacientes que han recibido este tipo de biológicos y también vemos en algunos otros escenarios, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, que podemos ver tal vez que en algunos momentos a través del tiempo no tenemos una reducción tan marcada, pero sí empezamos a ver que esos pacientes se complican menos. Esos pacientes los recibimos con menor frecuencia en los hospitales con complicaciones que le pueden generar algún tema de discapacidad, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué ha sucedido en el continente, en el continente americano, en la parte de los países en Sudamérica? Empezamos a ver cómo también hay un impacto en presentación, tenemos aislamientos de líquido cefalorraquídeo con varios genotipos que están incluidos en la vacuna y conforme empiezan a introducirse el tema de inmunización, empezamos a ver que esa incidencia obviamente va a empezar a cambiar a través del tiempo. Y eso es el tipo de cosas que uno busca cuando introduce este tipo de terapias, ¿no? También vemos en pacientes pediátricos cómo con la introducción de este tipo de inmunización, fíjense cómo en los primeros 24 meses inclusive ya se empieza a ver una reducción del número de casos en población pediátrica, ¿no? Eh, Esto es prácticamente lo mismo. Importante que vean que todo lo que hablamos del tema de genotipos, como hay una reducción en los 13 genotipos más frecuentes, hasta el 60% en el número de aislamientos, y que eso obviamente se va a documentar conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Cuando uno sí está más al día en tratar de hacer una comparación, si realmente hay una reducción
en el número de presentaciones, empezamos a ver que esos niños inclusive tienen una presentación más indolente. Sabemos que son pacientes que llegarán seguramente con algunas características mucho más tranquilas, digamos, como forma de presentación, ¿no? Y aquí es bien importante porque empezamos a ver también por genotipos, como los pacientes que reciben una o dos de las vacunas que están o de los biológicos que están considerados para su grupo de edad, empezamos también a ver una oscilación en el número de presentaciones, ¿no? Y esto va más allá también de lo que queremos ver en los hospitales. Queremos ver pacientes tal vez que lleguen con enfermedades un poco más indolentes y que le generen a los pacientes menos discapacidad, ¿no? Estas son las recomendaciones. Actualmente en México hacemos esto para los que vemos pacientes tal vez un poco más inmunocomprometidos. Hay un target muy importante para el tema de neumococo, aparte de los pacientes mayores de 65 años. Todos aquellos pacientes que se consideran inmunocomprometidos, aquellos pacientes que tienen una fístula de líquido cefalorraquídeo son pacientes de muy alto riesgo y todos aquellos pacientes que tienen un implante coclear. Cuando uno tiene estos cuatro grupos, uno tiene siempre que incluir como parte de su consulta a un abordaje y hablar, concientizar al paciente de la importancia de recibir este tipo de prevención. ¿Por qué? Porque seguramente si vemos algún paciente en estos cuatro grupos con una presentación de enfermedad invasiva por neumococo, será un paciente que se vuelva un paciente complejo, con una probabilidad muy alta de tener complicaciones serias, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en nuestro país? Nosotros hemos adoptado el esquema de Estados Unidos, donde lo que hacemos es ponemos al paciente la primera dosis de neumococo conjugada 13 y citamos al paciente a las 8 semanas para que reciba la vacuna de polisacáridos 23. Y esto es muy importante porque a veces recibimos a los pacientes en ciertas áreas del hospital y solamente los vacunan con neumococo 13 y luego les dicen, no, su esquema ya está completo. Es bien importante hacer mucho énfasis en estos pacientes como tal, que no. Ya vamos a hablar más adelante de qué es el avance que vamos a tener este año, pero hasta ahorita es importantísimo que el paciente reciba las dos dosis de las vacunas que son complementarias para de esta forma poder brindar una tasa de protección mucho más alta, ¿no? ¿Por qué 2 meses? Porque los ensayos clínicos ponen como mínimo 8 semanas. Podemos recitar al paciente a los 3, 4, 5, 6 meses. No hay una diferencia en tiempo, pero sí hay una diferencia en el intervalo mínimo. ¿Por qué no la ponemos antes de 8 meses? No se ha visto una utilidad. Sabemos que la inmunidad no aumenta per se. Sabemos que no es tan robusto. Si lo vacunamos antes de 8 semanas, la tasa de presentación de inmunidad celular y humoral, y entonces eso se ha adoptado a través del tiempo, ¿no? Y es bien importante porque si uno también tiene pacientes con estas características, sabemos lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Sobre todo en neumococo 23, que se pierde la inmunidad de 3 a 5 años y hay que estarlos revacunando cada 5 años, pero ojo, solo a los pacientes con estas características, ¿no? Cuando son pacientes que son pacientes sanos, pacientes que no tienen o que están muy bien controladas sus comorbilidades, no sugerimos o no se sugiere hacer alguna intervención. Ahora, uno de los motivos el que nos trae acá es, estas son las nuevas herramientas que tenemos o las nuevas vacunas que tenemos y que actualmente ya vamos a contar con la 20 valente, que es, recuerden, la tecnología de conjugado es mucho mejor que la de polisacáridos y justamente ya han migrado a dos diferentes vacunas conjugados. ¿Qué tenemos de diferente? Pues que una incluye 15 genotipos y la otra 20. Pues obviamente tener más genotipos nos puede dar una herramienta más poderosa en tiempo de prevención y justamente gracias a la autorización es que la CICI ha cambiado también sus recomendaciones. Vean, es importante lo que les decía, ¿no? Ya todos aquellos pacientes mayores de 50 años tienen que ser candidatos a recibir la vacuna de neumococo, tengan o no tengan comorbilidades. Y es bien importante porque justamente ellos hacen una observación en aquellos países que teníamos esquemas combinados, en aquellos países donde a lo mejor solo poníamos una dosis por tema de escasez, y ellos nos dan un intervalo para poner, y si se fijan, la gran mayoría de las opciones A incluyen 20 o 21. En México vamos a tener ya, esperemos que muy pronto ya se aprobó la vacuna de neumococo 20. Y es bien importante porque si se fijan en todas las opciones A está neumococo 20. Ya si ponemos neumococo 20 estamos cubriendo contra el 95-96% de los neumococos, si no es que más.
causantes de enfermedades invasivas y complicaciones severas, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos pacientes también que tienen esquemas completos de 13 y 23 en la parte de abajo? A los 5 años ellos recomiendan hacer una revacunación con neumococo 20. Y si se fijan, ya no vamos a necesitar un esquema combinado, ya no vamos a necesitar poner 13 y luego poner 23, prácticamente esas vacunas en un tiempo inmediato van a desaparecer. Y aquí es bien importante porque después de esto, si son pacientes inmunocomprometidos menos de 60 años, pues a lo mejor valdría la pena cuando cumplan 65 años poner algún booster. Eso todavía no tenemos un ensayo como tal, pero se sugiere hacer una correlación y hacer una sugerencia de acuerdo a las características del paciente y obviamente el profesional de la salud que esté a cargo del seguimiento del paciente podrá hacer sus recomendaciones, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos pacientes inmunocomprometidos de 19 a 49 años? Vean, inmunocomprometido me refiero a todo esto. Yo creo que la lista se quedó corta. Pacientes con enfermedades renales, pacientes con inmunodeficiencias, malignidades, todo lo que ustedes ya conocen perfecto, ¿no? Y es bien importante esta parte porque justamente muchos de los pacientes, yo veo más pacientes inmunocomprometidos porque yo veo más, yo soy infectólogo de trasplantes, entonces yo pues sí, yo recibo pacientes de trasplante de órgano sólido de médula ósea, empezamos con esos pacientes 19, 20, 22, dependiendo la edad, y estos pacientes seguramente cuando lleguen a los 60 años o más de 50, seguramente requerirán un booster por temas de seguridad y eficacia en ese tipo de pacientes. Pero vean, lo mismo, opciones A, todas las vacunas que son conjugadas y que son 20 o 21, que vamos a tener nosotros acá 20, ¿no? Y la segunda parte para aterrizar el tema de COVID, que creo que eso nadie lo va a olvidar, definitivamente ha cambiado mucho la perspectiva de muchos de los pacientes con temas de inmunizaciones, con el tema de el seguimiento, con el tema de que hay que estar un poquito más atenta de todas aquellas cosas que pudieran cambiar el día a día, ¿no? Vean, casos a nivel mundial hasta este mes, más de 776 millones muertes, definitivamente eso fue algo que marcó. Yo creo que se queda muy corta esa cifra. La realidad es que no tuvimos un seguimiento, no solo en México, sino en muchas regiones del mundo, más de 7 millones, donde seguramente eso, haciendo una magnitud de cuál fue el impacto del COVID, definitivamente creo que esa cifra se queda bastante corta, ¿no? Vean, en los últimos 7 días, hablando del tema del 14 de octubre, 68,000 casos. Yo creo que en México de julio para acá empezamos a ver mucho más casos. No creo que estén documentados porque muchos de esos pacientes aprendieron a hacerse test rápidos, los recibíamos en el consultorio y ya llegaban con la prueba rápida. Muchos de esos pacientes no acudían hacerse un test en forma y luego es muy difícil captar a esos pacientes que se hacen test en muchos laboratorios y que no llevan como tal un seguimiento y no reportan a las instituciones que son encargadas de vigilar el número de presentaciones de casos, ¿no? Y yo creo que definitivamente, ahorita les voy a enseñar cómo está en México, pero creo que la realidad es que no es esa, ¿no? Vean, en las regiones de las Américas, más de 193 millones. Obviamente en estas gráficas luego se esquematizan cómo se fueron presentando ya vamos en la octava ola, o bueno, la última fue la octava, y donde obviamente han cambiado mucho las variantes y gira alrededor justamente del por qué han evolucionado también las vacunas. Actualmente tenemos ya muy pocas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por el CDC, por la Organización Europea de Vigilancia de Medicamentos, y donde obviamente, vean, en las Américas, yo no creo que en los últimos 28 días de octubre, nada más 4,169 casos. La verdad es que me cuesta mucho trabajo creer eso, sobre todo para los que vemos un poco más neumólogos, infectólogos, otorrinos, donde recibimos bastantes pacientes con síntomas de infección de vía aérea alta y muchos de esos pacientes no se quieren hacer una prueba. Cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuando uno lo recibe, luego el paciente dice, no, es que me enfrié, no, es que esto, o sea, la realidad es que el paciente se resiste actualmente a hacerse un test y de esa forma nos va a incapacitar mucho el seguimiento yo creo que más seguimiento epidemiológico, porque ya sabemos cómo manejar ese tipo de pacientes y tener una data real, ¿no? Vean, en México hasta el 13 de octubre, en los últimos 28 días, 700 casos. La verdad es que de julio para acá notamos un aumento de casos de COVID, un aumento de casos de influenza, a pesar de que no era temporalidad. Y que eso también trae a colación una cosa, ¿no? Por ejemplo, en neumococo, mucha gente dice, no, invierno, otoño, no.
Ya sabemos que la tasa de presentación de neumonías actualmente no hay una temporalidad. Por eso la vacuna de neumococo no debe tener una temporalidad. Entonces, justamente esto es algo que traemos a colación para tratar de generar un poco más de conciencia en este tipo de situaciones, ¿no? Vean la tasa de muertes. Hablamos de los 2021, cuando 2020, 2021, cuando teníamos muy pocas herramientas, o ya había en el mundo, pero en nuestro país no teníamos, como la mortalidad fue bastante acentuada. Y conforme se fueron introduciendo tipos de prevención con diferentes tecnologías, pues obviamente esto era lo que queríamos, ¿no? Disminuir de forma considerable la morbimortalidad, que eso era lo que a final de cuentas tenía un impacto epidemiológico en nuestra población, ¿no? Hablando del tema de vacunas, en nuestro país han aplicado más de 225 millones de vacunas y eso se vuelve muy importante porque los datos, por ejemplo, ahí era 2024, 77.5% de la población en México estaba inmunizada. Actualmente hace un tema porque pues muchos de los pacientes cuando hablamos de tema de inmunización luego nos dicen es que yo tengo 5, 6, 7 vacunas. Hay que aterrizar esas ideas con los pacientes porque ya actualmente no importa si tienen una o 20 vacunas, los pacientes tienen que tener una actualización si son pacientes considerados de alto riesgo, que ahorita voy a tocar ese punto al final, ¿no? La Ciudad de México, la verdad es que ya hay muy poca data, el seguimiento se ha perdido de forma considerable. Empezamos a ver, por ejemplo, para junio del 2024, que no era temporalidad para tener infecciones respiratorias. Vean, casi 700 casos activos. Obviamente el tema de mortalidad, ellos tenían hasta entonces 44.235 pacientes en su base de datos. Yo creo que eso definitivamente está infravalorado y todos aquellos pacientes que no tuvieron una oportunidad de tener atención, que murieron en casa, que murieron por alguna otra cosa y que no se categorizaron como pacientes que murieron por SARS-CoV-2. Ahora, tenemos también muy buena evidencia de que tenemos pacientes claves, siguen siendo también pacientes mayores de 60 años con múltiples comorbilidades. Sabemos también que hay pacientes que son menores de 50 años, pero son considerados inmunocomprometidos. Si se fijan, las poblaciones son muy parecidas. Neumococo, influenza, COVID y todas las enfermedades respiratorias comparten algo en común, que son extremos de la vida, comorbilidades y algunas otras cosas que pudieran llevar al paciente a un desenlace fatal. Entonces aquí están las recomendaciones actualizadas para todos aquellos pacientes que ustedes tengan en la consulta y que deban de recibir la vacuna. No, obviamente hay el por qué recibirlas, que tengan protección contra infección por SARS-CoV-2, todos aquellos pacientes que tienen que tener una actualización para las variantes que estén circulando en ese momento. La recomendación 2024-2025, todos aquellos pacientes que nunca han recibido una vacuna, que luego también a estas alturas sí tenemos pacientes que no han recibido ninguna vacuna. Actualmente, hace como 3 o 4 días, justamente tuvimos una paciente que nunca había estado vacunada, 80 años, no respondió a Remdesivir, no respondió a ventilación mecánica, pero justamente es de las pocas pacientes que uno quiere tener en la consulta justamente por estos escenarios, ¿no? Todos aquellos pacientes mayores de 65 años, aquellos pacientes que tienen riesgo de tener un COVID severo, aquellos pacientes que vivan en alguna casa de atención de salud. Importante, las mujeres embarazadas. Recuérdense que para influenza y para COVID, una mujer que no esté con sus vacunas actualizadas tiene hasta 30%, 30 veces, perdón, riesgo de tener complicaciones letales, tanto ella como el producto. Entonces, siempre hacer bien importante énfasis en las mujeres embarazadas y ya también tenemos muy buena evidencia sobre pacientes y long COVID, ¿no? Sí hay muy buena evidencia que aquellos pacientes que tienen sus inmunizaciones al día tienen menor probabilidad de tener un long COVID, que eso es algo que uno tiene también que hablar con los pacientes porque luego dicen, tengo long COVID por la vacuna. Pues no, señora, seguramente o señor, tiene usted long COVID porque tuvo una infección y no está al día con sus vacunas, ¿no? Y tenemos muy buena data de todo esto que está girando alrededor del long COVID y aquellos pacientes que no reciben sus esquemas que son actualizados para COVID, ¿no? Y por último, aquí les voy a presentar, no les quiero llenar tanta información, pero yo creo que es bien importante uno de los cambios que incluyó el CICI, son aquellos pacientes, por ejemplo, con la tecnología ahora de RNA, aquellos pacientes que tienen un inmunocompromiso moderado o severo. Y es bien importante porque esto no lo sabíamos, pero bueno, ya lo sabemos.
Todos aquellos pacientes tengan o no tengan antecedentes de haber recibido una vacuna de RNA, hay que poner por lo menos a las 8 semanas un booster o una vacuna complementaria. ¿Por qué? Porque hemos visto que todos estos pacientes que tienen un problema de inmunocompromiso moderado a severo no montan una respuesta inmune tan marcada como la población sana. Entonces es bien importante si ustedes tienen pacientes que reciben por lo menos 10 a 15 miligramos de prednisona por lo menos durante un mes, todos aquellos pacientes que utilicen algún modificador de la enfermedad, aquellos pacientes que vivan con VIH, aquellos pacientes que tengan algún biológico, alguna terapia blanco, se vuelve muy interesante porque hay que decirle a ese paciente que regrese las 8 semanas a que reciba su vacuna complementaria. Yo no lo manejo tanto como booster. Por ejemplo, yo en la consulta siempre le hago mucho énfasis al paciente que es una vacuna complementaria. Para que tenga una muy buena respuesta al biológico, tiene que recibir estos pacientes, particularmente, un refuerzo a las 8 semanas. Y bueno, creo que esta es mi última diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría escucharlos. Queja. Muchísimas gracias. Se abre a comentarios aquí en ABC, tanto con observatorio. Adelante, doctora. Doctora, ¿sí me escucha? Adelante. Preguntas y Sí, comentarios. justo estamos preguntando aquí si hay alguna pregunta. Yasmín, ¿puedo hacer una pregunta? Mencionabas que el neumococo es la tercera bacteria más frecuente encontrada en peritonitis bacteriana espontánea y no veo cirrosis en ninguna de tus enfermedades que requieran la vacuna. Yo pienso que los enfermos con cirrosis que en algún momento de su evolución se va a descompensar y van a tener ascitis y pueden tener peritonitis bacteriana, deberían estar vacunados contra neumococo. ¿Tú piensas igual? Sí, doctor, definitivamente no lo pusimos porque no hay tanto seguimiento como un factor de riesgo, pero sí como presentación. O sea, todos aquellos pacientes que tienen alguna hepatopatía y por ende tienen cirrosis, ya sea Child B o C, que es lo que más he visto en Child C, son pacientes que más se descompensan, que llegan con ascitis, pacientes que son más complejos tratarlos. Yo creo que definitivamente esos pacientes son de los pacientes clave al momento de considerar con temas de vacunación. Independientemente, yo creo que si son pacientes que están controlados o no controlados y que sean pacientes mayores de 50 años, tienen que recibir la inmunización. Entonces, definitivamente, mi respuesta sería sí. Y aquí daría un paréntesis para invitar a todos los que vean pacientes mayores de 50 años, ahora que vamos a tener la nueva actualización de la vacuna, que esperemos que ya muy pronto esté en México, a invitarlos a que reciban su vacuna conjugada de 20 genotipos. En el chat te felicitan, entre ellos la doctora Diana Martínez. Hay alguien que pregunta si hay preguntas al auditorio en línea. Sí, por favor, levanten su mano, abran su micrófono y pueden hacer cualquier pregunta. Mientras voy comentando, excelente plática, muchísimas gracias. Para los que vemos enfermedades respiratorias constantemente, pues corroboramos lo que tú dices, ¿no? Los pacientes vacunados tal vez no dejen de enfermarse, pero les va a dar mucho más leve cualquiera de estas enfermedades que mencionaste. Y pues sí, sí es un problema porque llegan los pacientes con síntomas muy similares unos de otros y a veces algunos traen una combinación, ya vienen contaminados con alguna bacteria, etcétera, o tienen una combinación viral y bacteriana dentro de su enfermedad. Y si no hacemos los estudios adecuados para determinar cuáles son, pues, por ejemplo, se va un paciente pensando que tiene COVID y trae influenza, cuando lo puedes curar en 2, 3 días ya se va a sentir mucho bien, mucho mejor, perdón, cuando le administras el antiviral adecuado, ¿no? Entonces, pues sí, la persona que quería hacer pregunta en línea, por favor.
En lo que alguien pregunta, yo tengo otra pregunta aquí. ¿Qué opinas en el esquema nacional de vacunación a nivel pediátrico? Damos la parte de neumococo a los 2, 4 y después entre los 18 y los 2 meses, siendo una dosis menos a la recomendada por la CDC, que es 2, 4, 6 y después 18. ¿Qué opinas de esta, o sea, de esta vacunación en cuanto a porcentaje de cobertura? Pues mira, lo mismo que vemos, por ejemplo, que han hecho ahora el gobierno con vacunas de virus del papiloma. O sea, no hay ensayos clínicos y ellos siguen recomendando una dosis. Entonces, el tema aquí yo creo que gira alrededor, por ejemplo, de qué es lo que tienen ellos para hacer un seguimiento. Ahora, hablando del tema privado, yo creo que se debería ofrecer las dosis completas. Hablando del tema público, la verdad es que por ciertas razones ellos tienen una menor cantidad de biológicos y ellos quieren abarcar. Entonces, por temas de hacer un uso más extendido, ellos aplican menos cantidad. Ahora, del tema del seguimiento con 4 o 5 dosis, ahí sería muy importante tener un seguimiento y creo que lo ha hecho la industria farmacéutica en temas de inmunidad tumoral y celular. Y hasta ahorita la verdad es que no han sido concluyentes y con menos número de dosis pudiéramos tener la misma eficacia. Yo creo que si tenemos una recomendación de un esquema de vacunación con tantas dosis, yo creo que ahí valdría la pena ser un poco más apegados a completar esquemas en pacientes conforme están descritos los esquemas. Ahora, sería muy interesante tener data, a lo mejor con otros esquemas de vacunación, con menor número de dosis, para saber cuál es la eficacia real. La verdad, yo no veo tantos niños, pero ahí sí, lo que conozco de la vacuna es que no tenemos tantos datos de si ponemos un menor número de dosis y sea igual de eficiente a tener un esquema completo. En línea lo felicita la doctora Roxana Trejo. Muchas gracias, doctora. ¿Preguntas aquí en Sí, el aquí. auditorio, en observatorio? ¿Qué tal? Muchas gracias por la actualización y nada más como para complementar un poquito, yo siempre me he hecho bolas mucho con la vacunación de neumococo y en la página de la CDC hay incluso una aplicación, tú buscas en Google neumococo CDC vacunación y está incluso en español y hay como una app en la página en donde tú metes la edad del paciente, qué comorbilidades tiene, qué vacunas ha recibido previamente o si no ha recibido nada y qué vacunas hay disponibles y solito te va diciendo como, o sea, te recomienda el esquema para aplicarle ya actualizado. Entonces creo que eso es muy, muy útil y para quien se hace bolas con las tablitas luego de las CDC es bastante. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, doctor. La doctora Diana Vázquez en línea, por favor, puede abrir su micrófono. Sí, hola, buen día. Soy la doctora Diana Vázquez de Clínica Brimex. En pacientes que tenemos en las clínicas con pacientes ya vacunados con serotipo 23, si llegáramos a tener o cuando se apruebe la serotipo 20, ¿qué tiempo hay que esperar? Por ejemplo, si lo vacuné este año, ¿se puede vacunar el siguiente con cuando ya esté disponible la vacuna o hay que esperar algún tiempo entre un serotipo y otro? Gracias. Doctora, por la pregunta. Justa es la diapositiva que presentamos. La recomendación actual para 23 es por lo menos 5 años. 5 años. Lo que hacemos actualmente, por ejemplo, son esquemas invertidos. Cuando, por ejemplo, ponemos primero 23 y queremos poner 3, es que hay que esperar un año. Entonces, aquí es muy importante porque luego el CDC dice 5 años, pero también tenemos otras recomendaciones donde te dicen que a partir de un año pudiera ser seguro poner neumococo 20. El CDC, la verdad es que hace recomendaciones y siempre es importante porque a pie de página siempre dice que se tiene que individualizar. Yo la verdad es que de lo que yo hago normalmente es más de un año. Ellos dicen 5, dicen recomendaciones de acuerdo a las características del paciente, pero a partir de un año pudiera ser seguro ponerla de 20 Bueno, en genotipos. línea hay otra felicitación de la doctora Narda González Silva y ya estamos en tiempo. Aquí me hemos mostrado su carta de agradecimiento. Gracias, Armando. Excelente plática. Te agradecemos mucho. Gracias, doctor, a usted. No se vayan unos anuncios importantes. La semana que entra, Oncología Médica va a presentar y el Departamento de Enseñanza. ¿La que sigue? La vacunación de influenza de este año ya se está llevando a cabo y ya se va a llevar a cabo también la de COVID.
La siguiente. Les recordamos del torneo de golf, cada martes les recordamos, por favor, ya estamos en el cierre final, falta solo un mes. La siguiente. ¿No salió? Queremos invitar a todos los médicos residentes, internos, urgenciólogos, el día 13, o sea, el miércoles que entra en Santa Fe, en el Centro de Desarrollo, vamos a tener un curso, taller sin costo para atención de epistaxis. Entonces, vamos a tener solo 20 lugares, va a ser interactivo, vamos a usar los maniquís y les vamos a adiestrar en el manejo de la epistaxis, en urgencias, en el consultorio o inclusive en su casa. Entonces, solo hay 20 lugares, entonces los invitamos para que se inscriban. Muchas gracias. Gracias a todos.